Hola amigos, ¿cómo están? Para quienes recién se conectan, yo soy Juliana Restrepo y me acompaña Julio Vargas. Y estamos felices de continuar en Merecen Ser Recordados, un evento que llega a ustedes gracias al patrocinio de Family Search y que se transmite por todo el mundo. Les recordamos que Family Search es una organización sin fines de lucro que ofrece herramientas gratuitas para ayudarte a descubrir tu historia familiar. Te invitamos a ingresar al sitio web familysearch.org y a descargar las aplicaciones en tu celular. Así es, estamos compartiendo bastante sobre la cultura, las historias familiares y tradiciones de muchos países. Queremos que nos sigan acompañando porque tenemos más para ustedes. Julio, y ya que hemos hablado de historias familiares, creo que debemos aprender cómo es que estas se van forjando en el tiempo. Adelante, Laura. Bien, ahora quisiera presentar un video que me parece muy interesante y de seguro les va a gustar, pues muchos se preguntarán de dónde vinieron sus antepasados. ¿Cómo es que podemos tener familias en diferentes lugares del mundo? A continuación, nos explicarán un poco sobre el tema. Esta es la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Esta biblioteca tiene hoy 70 años de haber sido fundada y presta servicios en la ciudad de Medellín. Está toda la colección patrimonial y está todo lo que tiene que ver con el Museo Cámara de Maravillas, que es el único museo que existe en una biblioteca pública en América Latina. Mi trabajo como genealogista consiste en facilitar que las personas puedan no solamente acercarse al conocimiento histórico, sino también aprender sobre cómo realizar o actualizar sus árboles genealógicos y cómo desarrollar a partir de ese ejercicio de investigación sobre su propia familia, desarrollar narrativa histórica y literaria a través de las historias familiares que tienen en sus propios hogares. El real aporte y el aprendizaje para el investigador está en todos los caminos que tiene que emprender y en todas las estrategias que asume en el proceso de acercarse a su propia historia familiar, especialmente en una cosa que es fundamental, y es que se siente parte de una historia y esa historia no es ajena a lo que pasa en su cotidianidad o en su entorno social y político. Lo que queremos es que los investigadores, o sea, los usuarios de biblioteca, quienes están interesados en el tema de investigación genealógica, tengan la posibilidad de convertirse en investigadores naturales de su propia familia, en detectives de su propia historia, y que en la medida que se acercan a esa historia pues tengan herramientas que desde las ciencias sociales y humanas les permitan aprender a trabajar el tema de fuentes, de consultas de archivos, de herramientas de transcripción y paleografía, de consulta de materiales y herramientas en línea que permitan aportar a todo eso que él está buscando. Si yo pienso en mí, yo soy de Medellín. Si pienso en mis padres, mis dos padres también son de Medellín. Pero si pienso en mis abuelos, en los padres de mis padres, encuentro que dos de ellos son de un pueblo, son de un municipio que no es este. Entonces, cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, que el padre de mi padre es de Caldas y la madre de mi madre es de Sopetrán, y yo ya después me voy a los bisabuelos y encuentro que ya todos los bisabuelos son de un municipio distinto a Medellín, empiezo a encontrar, básicamente en la medida que me acerco a la historia de mis abuelos, cómo es que ha sido ese tránsito que ellos han tenido que recorrer para llegar a nosotros. Cuando nos vamos de una generación a otra y vamos entendiendo que mientras más subimos, es decir, cuando vamos pasando de nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, vamos entendiendo que todos ellos en gran mayoría vienen del campo. Sabíamos que Medellín era una ciudad de migrantes y que en la historia personal y familiar de sus pobladores se guarda aún hoy el grato recuerdo del abuelo campesino o pueblerino. Ellos vienen del campo, ellos son la diferencia. Otros van con traje y tienen carro. Ellos son la historia. Ellos son nuestros ancestros.
Indudablemente hoy tenemos más recursos que antes y no solamente tienen que ver con más información, sino que las tecnologías lo que están haciendo es facilitar el acceso desde cualquier lugar del mundo a recursos que antes tendríamos que haber hecho de manera manual y análoga. Entonces hoy poder ir a una plataforma y encontrar registros históricos, encontrar árboles genealógicos, información ya construida, documentos de archivo en formato digital permite hoy agilizar en tiempo y empezar a tener otro tipo de comunicación. ¿Qué nos pasa hoy? Que si uno lo piensa con calma, Family Search hoy se ha convertido en una plataforma que tiene todo lo que nos hemos soñado en ese ejercicio de hacer historia. Nos pusimos en la tarea de intentar enseñar cómo hacer un árbol genealógico, cómo actualizarlo, y en la medida que las personas aprendían a hacerlo, pues desarrollaban narrativa histórica y literaria. Eso es lo que para nosotros es el taller de genealogías. Pero si lo miramos antes de eso, lo que empezamos fue a explorar todas nuestras colecciones generales y patrimoniales y empezamos a ver a través de esa ventanita de lo que es la historia familiar y las genealogías lo que ya teníamos. Entonces encontrábamos monografías de pueblos, monografías sobre personas, biografías, historias de municipios, historias de congregaciones eclesiásticas, archivos personales y una cantidad de documentos que empezaron a adquirir sentido, inclusive nuestro archivo fotográfico que hoy tiene más de 2 millones de registros y que tiene material en imágenes originales desde 1840 aproximadamente hasta el día de hoy. En esta sala de exposiciones tenemos ahorita la exposición sobre los 130 años de la fotografía Rodríguez. Para nosotros, ¿qué significa eso? Es la posibilidad de poner la fotografía más antigua que ha existido en Antioquia, hacer una muestra que está a disposición de los usuarios. Y es que justamente en este ejercicio de estar montando esta exposición nos encontramos dos cosas. Una, los distintos motivos que utilizaban las personas para registrar a través de la fotografía y que hacen parte de las historias familiares. Pero por ejemplo yo me encuentro hace varios años investigando este personaje. Este personaje es mi tatarabuela, se llama María Segunda Baena. María Segunda Baena es una mujer que se tomó 2 fotografías con los hermanos Rodríguez, una en 1899 y otra en 1901. Y esta fotografía nos demoramos 10 años en encontrarla en el archivo, porque le ocurrió que se quebró y estaba en proceso de restauración. Entonces lo que hicimos fue recuperarla, hacer el ejercicio de restauración, y eso nos permitió que en cierta medida la pudiéramos visibilizar, porque en la familia existía como parte de la familia, pero era muy poco lo que conocíamos de ella. Entonces cuando empezamos a hacer historia familiar y genealogías con ella, esa es de las cosas bien divertidas que tenemos. Contar estas historias nos ayuda a nosotros a que las personas puedan identificar quiénes son sus parientes a través de las imágenes, a través de las fotografías que hacen parte de la memoria regional, no solamente de la ciudad, sino del departamento de Antioquia y parte del país. Efectivamente, si hoy hay dificultades, esas dificultades hacen parte de nuestra propia historia, y el reto que tenemos es cómo avanzar no solamente en la conservación de los archivos, en la utilización adecuada de los mismos, sino también en desarrollar estrategias y destrezas que permitan que podamos nosotros construir un futuro distinto a partir de la idea de que desde el presente estamos tratando de entender ese pasado que explica muchas de las cosas que hoy nos están ocurriendo.
pero solo lo podemos hacer si empezamos a hacer ejercicios comparativos, juiciosos y disciplinados que nos permitan soñar en una base común para la investigación genealógica que podemos construir más o menos en un siglo. En la actualidad, por ejemplo, si nos enmarcamos en la parte central del país, bien, hablando de lo que es el Archivo General de la Nación, es donde hemos logrado tener una gran producción, bien, y eso ha determinado que tenemos muchísimos nombres para poner al servicio de las personas. Bien, estamos hablando que, por ejemplo, en este archivo hemos tenido más o menos una gran cantidad de imágenes. Estamos hablando alrededor de 50 millones de imágenes, en donde se puede consultar mucho de lo que es la historia y que abarca todo lo que es los desplazamientos, ¿bien?, de las asentaciones que se dieron a través de lo que es la colonia, la república y lo actual. Estamos hablando de los años 1550, bien, cuando fue que los españoles entraron por la costa atlántica, bien, y sus asentamientos se realizaron en 3 ciudades principales. Bien, estamos hablando de la ciudad de Cartagena, Santa Marta y otras poblaciones más. Bueno, en cuanto a lo que es la población afroamericana, bien, los asentamientos que han tenido ellos ahí en la ciudad de Cartagena, durante el periodo de la esclavitud como tal, prácticamente, digámoslo así, los españoles, bien, brindaron la oportunidad, bien, para que ellos pudiesen establecerse aquí, a pesar de que fueron utilizados para otras cosas. Bien, pero en este momento la incidencia que tiene el negro, bien, dentro de la cultura caribeña ha sido muy grande. El negro como tal simplemente fue traído acá con el propósito de ayudar en lo que era la parte de poder extraer el oro, de poder ubicarlo en lo que era la explotación. Bien, estamos hablando de la parte de la agricultura. Bien. Y estas personas pues traían sus nombres, ya dados en África, pero al llegar acá los hacendados, bien, en las diferentes plantaciones, ellos determinaron como posesión, bien, al comprarlo, bueno, este pertenece a la familia García y por lo tanto eran escriturados, por decirlo así, como ese apellido. A ver, lo que es la región paisa como tal, bien, es una forma de expresión decirles paisa, bien, es toda la región antioqueña. Bien, ellos son procedentes también de la parte judía, bien, migrados desde España hacia este lado como colonizadores, y digamos que la riqueza cultural que ellos han establecido prácticamente ha permitido, bien, porque ellos han mantenido un legado. El colombiano como tal que se ha ido desplazando de un lugar a otro. Prácticamente lo que es la investigación por parte de este tipo de personas en cuanto a lo que realiza Family Search ha permitido que ellos puedan encontrar los registros que les pueden ayudar a poder condensar la historia de sus diferentes familias. Hemos encontrado personas que a través del tiempo
bien, y consultando los diferentes libros, encuentran que casos particulares donde una familia se ha trasladado de una población a otra, bien, y haciendo el seguimiento, pueden encontrar que uno de sus ancestros, bien, provino de una ciudad, estamos hablando, por ejemplo, de Cartagena, y que fue trasladándose poco a poco hasta llegar a una población muy lejana. Estamos hablando de lo que es la parte del Caribe y luego pasar a una ciudad muy lejana donde hubo un asentamiento y que fue creciendo poco a poco. Estamos hablando, por ejemplo, cuando estuve en la operación de cámaras en la costa atlántica, bien, encontrar apellidos ahí que a través del tiempo migraron hacia otras ciudades y se asentaron ahí y por muchos años han permanecido. Estamos hablando de que estando, por ejemplo, en Cartagena hacia los años 1560, iniciaron ahí su travesía, prácticamente atravesaron parte de la cordillera y los registros que hemos encontrado en esa población inician hacia los años 1617. Apellidos que se conservan, bien, pero que a su vez poco a poco, tal vez por la influencia del mismo deseo de seguir adelante, se han desplazado a otras ciudades. Bien, y hemos encontrado esos registros que en toda su travesía siempre ha dejado un legado, bien, y lo hemos plasmado en los diferentes documentos. Una de las necesidades que todas las personas desean llenar es precisamente la investigación de sus antepasados, de dónde vinieron y cómo llegaron a un pueblo o por qué emigraron. Esa carencia, esa necesidad que tenían les hacía casi imposible ir pueblo a pueblo o encontrar un rastro. De esa manera nació la necesidad de que Family Search prestara este servicio adicional. Hay múltiples beneficios, y más ahora con la tecnología. El que la familia tenga un marco de referencia en el que puedan encontrar la razón de ser de su apellido, de la razón de ser de su existencia misma, de sus raíces más profundas que lo atan a un pueblo o lo atan a una cultura, tiene unos beneficios que pocos dimensionamos, sino cuando vemos la experiencia de una persona que descubre un pasado, bien sea bueno o bien sea malo, pero por lo menos llena un vacío en la vida de una persona. Son miles, millones de personas que quieren encontrar el por qué. ¿Por qué me sucede a mí las cosas? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me atrae la naturaleza? ¿Por qué mis nietos tienen estas habilidades? ¿Por qué me atrae mi tierra? Entonces, cuando se adentran en la historia, descubren que su abuelo, su bisabuelo fue un gran artesano, o fue un pintor, o fue una persona de cualquier profesión. Ese nexo del bisnieto al bisabuelo, esas líneas causan una inmensa satisfacción en la vida de la familia. Más que el nombre, más que buscar la historia, encuentran que hay detrás unos hilos que los identifican y los hacen mucho más propios de lo que es la persona. Eso es uno de los grandes beneficios. Otro de los beneficios que hay es que cuando las personas tratan de buscar un pasado, necesariamente encuentran
que a través de la historia su familia se une más. Entonces existe un común denominador. Entonces mi hermano, que en ocasiones nunca le hablaba de cosas, se va a sentir mucho más contento cuando le hablo de la historia, o mis hijos, o mis tías. Cuando empezamos a unir esta parte que nos identifica, de aquel afecto, de aquellos lazos filiales que tuvieron un pasado hermoso, identificamos que las familias tienen mayor probabilidad de estar unidas y de estar mucho más contentas con su legado familiar, disfrutan mejor la comida típica, o la música, o el arte, sus tradiciones. No todas las personas tienen el privilegio de tener en sus manos un libro de 400 años de historia, forrados en cuero de cordero, con cordones originales, donde abre uno la historia del pueblo y empieza a ser contada a través de cada una de las páginas. Eso es, digamos, de lo más emocionante que existe, el tener acceso directo a esos documentos que por siglos han estado ahí guardados. Y lo más interesante es encontrar como la historia condensada del pueblo, pasar frente a nuestros ojos en cuestión de 1 o 2 días que se capturan. Usted tiene la idea completa de qué sucedió en el pueblo. Entonces, aquí aparecen todos los personajes que formaron parte. Es como si ellos estuvieran presentes en el momento de la captura, como si ellos aparecieran y dieran forma al mirar sus nombres. Entonces aparecen sus fundadores, aparecen sus anécdotas, sus tragedias, cuando en los libros de defunciones aparecen los cientos de muertos que hubo por una pandemia. Entonces se siente uno conmovido, es como si estuviera uno presente ahí, con el dolor del pueblo, de que ocurrió, o las bodas en esos libros. Entonces por un momento se traslada uno a la época, pero también por un momento ellos vienen y crea uno un ambiente hermoso de lo que es la historia de un pueblo. Entonces esa sensación se viene cada vez que uno regresa o va a un pueblo, y posiblemente el pueblo ni sepa la historia y esté desconectado, pero el que tuvo el privilegio de estar allí y disfrutar de esos 4 o 5 días que tuvimos esos libros y capturamos los 400 años de historia o 300 de ese pueblo, tiene una sensación muy profunda de lo que pasó ahí. Es como la vida tan intensa reflejada a través de esos libros. Hay también otras experiencias de muchas familias que al encontrarlas expresan una gratitud que es difícil decirla o expresarla con sentimientos, pero sentir su emoción, sus lágrimas cuando encuentran que por 20 años o 30 años estuvieron desconectados por una historia, pero que es la primera vez que abren una imagen y encuentran el personaje. No estamos hablando tanto de un personaje grande en Venezuela, de un prócer. Estamos hablando del personaje que fue significativo para esa persona, que pudo haber sido su bisabuelo, su bisabuela, alguien, pero esa fue la persona más importante de Venezuela para ella, y es ahí donde tiene, digamos, la magia, el encanto de este trabajo, ¿sí? Cada uno encuentra el personaje más importante de su vida ahí, siendo de pronto incógnito para la sociedad, pero para esa persona, para ese grupo familiar, fue el hallazgo más grande. Pienso que parte del desafío que tenemos los adultos es incentivar el amor y los deseos de buscar esos rastros a través de la historia en sus hijos y en sus nietos. Cuando una persona crea ese sentimiento de amor hacia su abuelo y el nieto intenta buscar la historia
de su abuelo y encuentra esa historia a través de los documentos, realmente hay un cambio. Hay un cambio en el que hay como especie de un replanteo en ocasiones de lo que realmente, a dónde voy. Entonces, sí es necesario, es básico y fundamental que este joven tenga esa mirada hacia el pasado y rescate esas memorias, porque ahí encontrará muchas cosas que lo van a identificar y van a sentir amor de patria, amor de familia, amor a su apellido, amor hacia sus tradiciones. Encuentran inclusive el por qué su papá es así y su mamá o sus tíos, por qué tienen esa razón de ser. Entonces ese espacio es el que el joven rescata. Hay mayor respeto hacia sus ancestros y especialmente ese hilo que usualmente se está perdiendo de hilos filiales se fortalece, y es lo que tenemos que luchar hoy día para que esos jóvenes traten de ver a través de una mirada retrospectiva por medio de los libros es su identidad como persona, como patria, como país.